Saludos, les habla su amigo y hermano Luis Román de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y en el día de hoy me ha tocado presentarles esta entrevista que tuve el privilegio de conducir para la Fraternidad San Pío X, de nada más y nada menos que uno de sus obispos, el obispo Bernard Feley. Y la intención de este programa es aclarar todas las dudas y preguntas sobre la fraternidad sacerdotal San Pío X. Primero que nada, él nos va a estar hablando de su fundador, Marcel Lefebvre, si realmente fue un herético, un cismático, un apóstata, cuáles fueron las razones por las cuales fue excomulgado. Va a hablarnos también de la ordenación de los 4 obispos que fueron excomulgados, incluyéndolo a él, y cómo el Papa Benedicto XVI años después levanta las excomuniones. Vamos a dialogar sobre la Santa Misa y su validez en la Fraternidad San Pío X. Además de eso, también vamos a tocar el tema de los sacramentos, si son sedevacantes, si no creen en el Papa, si oran por el Papa Francisco, si ofrecen sus misas por él, si la Iglesia Católica los reconoce a ellos o no los reconoce, si se encuentran excomulgados o no, si están fuera o dentro de la Iglesia, si son cismáticos, todo eso lo vamos a estar contestando en el día de hoy. Esta es la primera parte de esta entrevista. En la segunda parte vamos a estar tratando otros temas relacionados mayormente con la liturgia y con las noticias recientes sobre todo lo que está pasando en la Iglesia Católica. De verdad que los amo en el amor de Cristo y ojalá que disfruten esta entrevista. Que Dios los bendiga. Su Excelencia, Obispo Bernard Feley, yo quiero agradecerle por permitirme el tiempo que me está concediendo hoy para contestar muchas de las dudas que muchísimas personas en el mundo entero tienen sobre la fraternidad y sobre la historia y las razones por las cuales ustedes existen, y hablar un poco también de las circunstancias de la Iglesia. De verdad que le doy la bienvenida a Conoce, Ama y Vive tu Fe y a los que nos están viendo, y pues gracias por aceptar esta oportunidad. Sí, mi placer también. Excelente. Yo le quería hacer, la primera pregunta que quería hacer en el día de hoy es ¿cómo usted supo que su vocación era la de sacerdote? ¿Cómo el Señor le dejó ver a usted? Es una historia que ha conocido un desarrollo. No fue en un golpe, pero a varios momentos en mi infancia, adolescencia, hay como puntos que resvelan la vocación, más o menos a las 7, a la 13. A la 13 ya fue muy claro, muy claro. Pero después, no sé, no te quiero decir desapareció completamente, pero no fue como el primo. A 17 sí, de este momento es clarísimo, sí, Dios me llama. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Y cómo, yo sé que usted tuvo una relación cercana, obviamente, con el Monseñor Marcel Lefebvre. ¿Cómo le impactó su vida para su vocación y qué tipo de hombre era él? Sí, no pienso que él fue directamente causa de mi vocación, pero hay que saber que vivió en Ecón. Cuando decimos Ecón es ahora el seminario, el primer seminario de la fraternidad que Monseñor Lefebvre abrió en el 70. Pero yo fui ya desde el 62 como niño en Ecón. Y Ecón era una finca de los canónicos del Gran San Bernardo. Los granos perros eran todo acá, en este lugar, por el invierno. Y había 6 casas para una central eléctrica. Y por eso fue en este lugar. Entonces, cuando vino Monseñor, mi padre era ya muy conservativos, pero ha ido todo naturalmente. Entonces conocí Monseñor desde el inicio, y bien, he hecho mi seminario el año 77.
Monseñor, a causa de varias circunstancias, se puso él mismo como el director del seminario por un año. Entonces, mi primer año del seminario fue bajo Monseñor Lefebvre como director del seminario. Pues ha nombrado Monseñor Tissier, a la época era padre Tissier, y él se ha ido a separado la casa generalicia en otra parte de Suiza, más central, y se entiende porque la fraternidad empezaba de crecer y no era bien de mezclar todo. Mm. Pero después, en 82, cuando fue ordenado sacerdote, fue nombrado ecónomo general. Entonces, a la casa donde había un señor Lefebvre. Entonces, por un año vivió cerquísimo porque de Monseñor. Entonces, realmente le he visto de cerca, se puede decir así. Y cómo describir esta persona. Cuando se ve su vida, sus cargos en la iglesia, se ve que era un hombre muy alto, muy alto. En África era el delegado directo del Papa, era el delegado apostólico por toda la África francesa, que hablaba francés. Ujú. Y en este lugar, como en este cargo, él mismo personalmente ha establecido, habría que verificar por lo menos 24 hasta 35 diócesis nuevas. Es él que la ha hecho, es él que ha elegido las personas, presentando a Roma cada vez los 3 candidatos. Entonces, un hombre de confianza mayor de Papa Pío XII. Pío XII, exacto. ¿Sí? Y bien, con la llegada del Papa Juan XXIII, cambia un poco la situación. Él es nombrado en Francia, en un pequeñita diócesis, a causa de la influencia de los obispos franceses, que no le gustaban a Monseñor Lefebvre, que era demasiado conservativo. Pero eso fue solamente por 6 meses, porque al momento es elegido como superior general de la congregación de los padres del Santo Espíritu, que era la congregación la más numerosa de misioneros. Mm. Y hasta el 68. Entonces, durante todo el concilio, a causa de su, no tanto de ser arzobispo, sino de ser superior general de una congregación importante, era miembro de toda la preparación del concilio. Entonces ha visto todo de muy cerca. Y ya en esta preparación empezó, empezó de ver que hay algo que no funciona. Pero era muy entusiasmo, había, sí, realmente grande espera del concilio en Monseñor Lefebvre. Y después, poco a poco, se ve los textos no son buenos, son mezclados, hay omisiones, hay ambigüedades y escándalos también en el modo de hacer, que son realmente revolucionarios, como al inicio, inmediatamente, el inicio del concilio, la primera sesión era para elegir los miembros de las comisiones. Y los liberales han logrado de impedir esta elección, de retrasar para cambiar todas las listas y todo eso. Mm. Y un poco más después han simplemente rechazado todo el trabajo de 2 años de preparación, todos los textos del concilio, que se llama esquematas, fueron eliminados. Lo único que se quedó el de la liturgia. Entonces, hay un monseñor que ve todo eso y entiende. Y, no sé si vamos a tener tiempo para describir eso un poco después, pero Sí, claro. ve, hay
un sentido de la iglesia y ve en los principios las consecuencias. A un punto tal que hoy, por ejemplo, un libro de él, que la carta a los católicos perplejos, que fue escrito en el 70, se puede leer hoy por hoy. Si fuese escrito hoy, se puede leer este libro, porque es tan preciso, tan al punto, es arriba del tiempo. Claro, es profético. Impresionante, Ujú. absolutamente impresionante. Entonces, ¿qué vemos? Vemos realmente un hombre de la iglesia. Del otro lado, un hombre muy humilde. Era fácil de acceso, era por todos aquí. Un día, durante las vacaciones, fieles han querido visitar a Monseñor. Las vacaciones del seminario significa que los seminaristas se han ido y lo buscan, lo encuentran. Donde le encontraron finalmente era limpiando los baños del seminario. Ah, sí, wow. Sí. Como Es Monseñor. para describir la persona. Mm, increíble. Sí. Y eso dice mucho. Claro que sí. Mucho. Muy, no solamente humilde, muy, muy bueno. Había como un rayo, una aura de caridad. Realmente su lema, su palabra es credimus caritati, hemos creído en la caridad, y eso era no solamente una palabra, era una vida. Se le veía constantemente, era para ayudar, para hacer el bien a todos. Era impresionante Sí. eso. Yo estuve leyendo un libro hace un tiempo, sé que esta pregunta no está en la lista, pero Sí, sí noté, puedo palpar en la persona de Monseñor Marcel Lefebvre, que se pronuncia, ¿no? sí, Yo lo pronuncio sí, mal. Eh, Era un hombre misionero, sí. y Dios le dio ese don de llevar el Evangelio, como usted mencionó, 30 diócesis o más. Eso no todo el mundo lo ha hecho en Mm, la iglesia. Que el Papa lo colocara en África, donde era un lugar donde estaba creciendo el cristianismo ujú, grandemente. Ahorita mismo es un bastión, se podría decir, y yo creo que gran parte es por ese trabajo que hizo sí, el Monseñor Lefebvre. Eh, Definitivamente era un hombre que lo que le gustaba era eso, dar la caridad. La mejor sí, caridad, dice Santo Tomás de Aquino, es darle a Cristo a la gente. ujú. Así que él de verdad que es un ejemplo de eso. Sí, era realmente, era así. Y me recuerdo bien de un hombre que al ver Monseñor una vez por una cena, él me decía, normalmente un hombre que está en el combate Mm. se aguerra, entonces más duro, termina un poco la dulzura. Y él decía, en él no se ve nada de eso. Mm. Es la mansedumbre, muy bueno, muy bueno. Qué bien, qué bien. Ahora le quiero hacer ya una pregunta un poquito más yo diría lo más controversial, como dice la gente. El obispo Marcel Lefebvre realizó la consagración de ustedes como obispo, ¿verdad? Sí, De ¿verdad? usted y de otros 3 sacerdotes, lo cual resultó en la excomunión de él y la de todos los obispos consagrados ese día. Eso fue el 30 de junio de 1988. Sí, ¿Qué nos puede decir de su consagración como obispo en lo personal y en las consecuencias? sí. Bien, normalmente no hablo mucho de mí. Perdón. Sí, sí, pero lo que puedo decir es que sí, como el más joven de todos, probo de escapar, por tanto que sea posible, pero bien, finalmente aceptado, sabiendo bien que había estas amenazas, pero piensan, bien, es para todos. Uno tiene que sacrificarse para los demás, pero hay que bien entender que este acto de Monseñor no es un acto de rebeldía,
no es un acto de decir yo me voy a hacer mi cosa. No, era únicamente y totalmente por la iglesia. ¿Cómo se puede describir eso? Monseñor, como dice, tiene un sentido muy, muy fino de lo que pasa y de los principios que están dirigiendo eso. Y él ve, él entiende que vivimos en un tiempo extremadamente difícil por la iglesia. Porque con el concilio, errores que ya eran alrededor, pero que eran condenadas, en este momento entran, gracias al concilio, y aún más claramente con las reformas, principios que no son católicos entran en la iglesia. Y Monseñor jamás ha querido hacer su voluntad. Entonces ha pedido al buen Dios signos, porque sabe que es una cosa muy, muy grave. Uh-huh. Y el momento de las consacraciones mismas nos dice que piensa él que ha recibido dos de esos signos del cielo. El primero es el día de Asís. ¿Qué pasó en Asís? Es el Santo Padre, es el vicario de Cristo, que invita a los responsables de todas las religiones del mundo a juntarse para la paz, entonces para rezar por la paz. Y eso es absolutamente inadmisible. ¿Por qué? Nuestro Señor es Dios. Dios viene en la tierra. No solamente se encarna, se hace hombre, pero establece una religión que Él mismo llama mi iglesia, la iglesia de Dios. La iglesia siempre ha dicho, es justo, hay un solo camino para ir al buen Dios. Es nuestro Señor y su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor. ¿Qué es la iglesia? Es nuestro Señor, que se incorpora, que hace un cuerpo de las almas con el bautismo. Y así, eso es la iglesia, que llamamos la verdadera iglesia. Hay que ver que hasta Pío XII incluido, cuando se habla de las demás religiones, se dice, son todos los textos oficiales, las falsas religiones. Uh-huh. Todas, que sea protestante, anglicano, ortodoxo, se llaman falsa religión. ¿Por qué? Porque pretenden llegar o proveer un fin que no son capaces. La única que es capaz de dar, de conducir al cielo, y tienen los medios para eso, es la Iglesia Católica. Y entonces, de ver que el jefe de la Iglesia Católica invita las demás religiones, todos, también aquellas que niegan claramente nuestro Señor, que consideran eso como una blasfemia, son todos invitados. ¿Cómo es posible? Es un escándalo enorme, engaña a todos, engaña a todos los fieles de estas religiones, los hace pensar que valen algo, si son invitados a hacer todo juntos. Y eso es un punto. El segundo punto, que es bastante más difícil, más teológico, pero para Monseñor aún más importante, es en las discusiones, porque siempre hemos tenido discusiones con Roma. A un cierto punto, si me recuerdo bien, en 4, Monseñor discuta con el cardenal Ratzinger de la época. Y el cardenal Ratzinger está de acuerdo que la fraternidad, Monseñor, presenta dudas sobre la pregunta o la cuestión de la libertad religiosa. Es lo que hemos hecho.
Y 2 años después, el monseñor va a recibir la respuesta, es en el inicio del 87. Y en esta respuesta, Roma concede que sí es una novedad, pero en la iglesia no hay novedad. Mm. Lo que tiene la iglesia, lo que vigila la iglesia es el depósito de la revelación. Y la revelación es terminada a la muerte del último apóstol. No hay nuevo. Hay una famosa palabra que dice, Nihil novi nisique tradictum est. En la iglesia no hay nuevo, sino lo que ya es tradicionado, lo que ya tenemos. Y también en la promesa de la asistencia del Espíritu Santo y la infalibilidad, el Concilio Vaticano I lo dice explícitamente, que el Santo Espíritu está prometido a San Pedro y sus sucesores, no por una nueva inspiración, una cosa nueva, no. No hay promesa de infalibilidad, de asistencia por eso, sino por dos cosas: conservar santamente, transmitir fielmente el depósito de la fe. Así es. Y entonces, cuando se dice que sí, que reconocen que es algo nuevo, esta nueva posición, perspectiva de la libertad religiosa, eso para Monseñor es un signo, ay, 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 no se puede. No se puede. De nuevo, necesitaría bastantes explicaciones, porque mucha gente piensa que cuando se dice libertad religiosa significa solamente que no se puede forzar al bautismo. Estamos completamente de acuerdo. No, no, no. La aceptación del bautismo es un acto libre y la Iglesia quiere esta libertad. Entonces no es eso de lo que hablamos cuando decimos libertad religiosa. Mucho más la cuestión de la relación entre el Estado y la Iglesia, que es otra cosa. Y para simplificar, podríamos decir así, nuestro Señor es Dios, es el creador de todos. También se ve eso en el inicio de la carta a los Colosenses. ¿Y qué vemos aquí? Es el creador de todos. Nosotros todos somos criaturas. Toda criatura tiene deberes de sumisión al Dios creador. Entonces, no solamente como individual, sino también como sociedad. Y así también la sociedad humana está completamente en total dependencia de nuestro Señor. Y esta dependencia se debe manifestar en la sumisión a las leyes de nuestro Señor. La ley natural, la ley de Dios. Un Estado no puede hacer leyes que van contra el Estado. Decimos más preciso, eso es Leo XIII que ya lo ha dicho. La Iglesia siempre ha reconocido el poder natural, el poder del Estado, pero diciendo que la gente, sí, de un país, él va a organizar la situación, la estructura política, también va a elegir, va a designar el jefe, pero el poder es siempre Dios que lo da. Así mismo es. Y así cada presidente, rey, que sea lo que es, cada uno respondrá del ejercicio de su poder a nuestro Señor, soberano juez. Todos. Que sea un Trump, que sea un Biden, que sea lo que quieren, todos van a responder, dar cuenta de lo que han hecho con el poder que han recibido de Él. Y eso ya dice todo. Y eso ahora no se dice más. Ahora como si la Iglesia estaría contenta de decir, no queremos solamente la libertad de parte del Estado. Y no dice más. Y no es posible. No,
Son dos sociedades perfectas, distintas, claro, entonces que no se mezclan, pero el Dios, el buen Dios, es lo mismo Dios. Y demás, los miembros de la iglesia, que son también miembros del Estado, tienen un solo fin, que es ir al cielo. Entonces tienen que obedecer a las leyes para ir al cielo. Y en el momento en el Estado hace leyes que van en contra, que permiten cosas que son pecado, se hace un obstáculo para el cielo. Se transforma en infierno en la tierra. Entonces, todo eso es importante. Y nos hemos, Señor, leyendo esta declaración de Roma, dice, no, eso significa, hay un tal peligro en la iglesia, hay que hacer algo. Pero también para hacer algo, primeramente habla con Roma. Dice, necesitamos obispos. Entonces no lo hace solo, no. Y de esas discusiones van a generar todo un tiempo, un año de discusiones en la cual finalmente Roma está más o menos de acuerdo de conceder un obispo, y la concepción del obispo de la fraternidad la hemos tenido de estos textos del inicio, que es un obispo auxiliar al servicio de la fraternidad. Entonces, es un obispo católico que está como diputado al servicio de las necesidades de la fraternidad. Y entonces, y eso es muy importante, de bien insistir. Nosotros sabemos bien que fuimos consagrados en un tiempo muy difícil, muy delicado, y entonces reconocemos absolutamente que no tenemos un poder de jurisdicción ordinario. Estamos solamente al servicio. Y eso es capital, porque es el punto con el cual me parece que Roma la ha bien aceptado siempre, que no somos cismáticos, porque preciso no pretendemos y no hacemos uso de un poder que no tenemos. Bien, después habría que explicar cómo hacemos, por qué es posible que haya de hacer algo, pero ese es capital. No pretendimos de hacer una iglesia paralela, no, somos católicos. Terminado. Amén, amén. Ahora le quería una pregunta más personal. Usted tenía 29 años cuando fue consagrado obispo. No, 30. 30, ok. No sé por qué leí 29. 30 años. ¿Cómo se sintió ese día cuando fue consagrado tan joven? 30 años. Y al otro día creo que ya estaban excomulgados oficialmente, no estoy seguro. ¿Cómo se sintió? Sé que me imagino que fueron sentimientos bien. Lo digo así. La percepción de la situación de la iglesia, de la necesidad de hacer algo, era tan fuerte que la excomunión no hizo casi nada. Más después, cuando hemos tenido relaciones con el cardenal Castrillón, fue en el año 2000, 12 años después, cuando las primeras discusiones con él me decía, bueno, Juan Pablo II quiere arreglar las cosas con la fraternidad. Yo le he dicho, ojalá, me alegro, pero tenemos un problema, es que no tenemos confianza. Hemos visto justo antes cómo ustedes han tratado la fraternidad San Pedro, que son reconocidos, totalmente oficiales, hemos visto cómo fue tratado, y nosotros somos peores que ellos. Entonces, no tenemos confianza. Y por eso pedimos signos, no palabras, signos claros, efectivos, con la cual se puede restablecer esta confianza. Y hemos pedido dos. La primera
es que cada sacerdote en todo el mundo se reconoce el derecho que tiene de celebrar la misa tradicional. Y el segundo punto, y le he dicho así al cardenal, la excomunión. La excomunión para nosotros es como una gotita de agua sobre las plumas de un pato. Pero los obispos lo usan para malestar, para... Entonces, por favor, que saca esta cosa. Y realmente pienso que es una buena descripción. Una gotita es una pluma de un pato. Eso sí, hay, pero sin contenido. Sin contenido. Claro que no era tan agradable de ser excluido, prohibido de celebrar la misa porque ustedes es excomulgados. Pero, como decir, cuando se ve es un precio bajo para lo que fue obtenido, podemos decir así, Sí. la necesidad en la cual era la iglesia ahora, hasta ahora. Es siempre lo mismo. Hay periodos, variaciones, pero el fondo es continuamente lo mismo. Y bien, no sé si El tiempo, ¿no? El tiempo le ha dado la razón a Monseñor Lefebvre. Ahora yo quería, ya usted más o menos contestó esta pregunta, pero quisiera hacerla un poco más clara. Exactamente por qué fue excomulgado Monseñor Lefebvre. ¿Por herejía? Sí. ¿Odio al papado? ¿Fundó otra iglesia? Pues que eso a veces es lo que escuchamos. Sí, es muy interesante. ¿Sabe? Que la consagración de un obispo sin mandato del Santo Padre en el Código de 1917, que es el primero código romano, no había excomunión, había solamente sospensa por usurpación de un poder que no tiene, porque bien es el Papa que tiene que designar los obispos. No era la excomunión, era solamente una suspensa. Es solamente en el nuevo código de 83 que ha introducido la excomunión. Y eso viene de un acto histórico que son los chinos. En el año 50, el Estado de China ha querido hacer su propia iglesia y han obligado a los católicos de ser integrados en lo que llamamos la iglesia patriótica. Y aquí, obispos católicos que han ido en este cisma, que era un verdadero cisma, la separación de Roma, han hecho obispos. Entonces, no es el hecho de hacer obispos, sino de establecer una iglesia independiente que trae consigo la excomunión, porque es un acto cismático. Y decimos, con este acto histórico, en la mente de la gente se ha juntado la idea de consagrar obispo y de la excomunión por cisma. Y también se habla en los textos oficiales de un acto cismático. No hablan de cisma, pero de un acto insecismático. Pero Monseñor ha bien describido ya en el sermón de las consagraciones y en todo lo que sigue, que no hay ninguna intención de cisma. Reconocemos el poder del Papa, de los obispos, y por todo lo que podemos nos sometimos. Es solamente cuando hay actos que hacen un peligro para la salvación, que decimos no, aquí no. Pero eso, decir no en un acto particular,
no es rechazar el poder. Eso es como un padre que dice a sus hijos, ahora hace un robo, haga un robo. El hecho que el niño diga a su padre no, no significa que él no reconoce a su padre como papá. Dice solamente no, en este acto es completamente diferente. Entonces, pretender que este acto es suficiente para decir que se fue establecido un cisma, lo que Roma jamás ha dicho. Hay personas que lo han pretendido, también cardenales, pero oficialmente, textos oficiales, no hay uno que pretende, sea que todos sean excomulgados, no, son solamente los obispos y lo que fue sacado después. Y es todo. Y jamás se habla de un cisma. Y podemos decir que todas las discusiones que hemos tenido con Roma después han convencido a Roma que no estamos cismáticos. Exacto. Sí. Sí, no, y para aclarar, el monseñor, ustedes, la iglesia no puede decir ni lo ha dicho, porque no es cierto, no ha pasado, no han dicho nada incorrecto contra la doctrina de la iglesia, no han dicho herejía, no es que algunas personas piensan eso, que ustedes fundaron una nueva teología. No, absolutamente no. No, no es herejía, no, lo que... Todo fue por la ordenación sin el permiso de Roma, básicamente. Sí, que se encuentra literalmente en el código. Exacto. Entonces fue aplicado el código. Y después, bien, en el 2009, sí. fue... Que esa es mi siguiente pregunta. En el 2009, disculpe que lo interrumpe su excelencia. Por favor. El Papa Benedicto XVI levanta la excomunión automática de los 4 obispos, incluyéndolo usted. La situación canónica de los obispos, y no sé si yo tengo esto correcto, lo vi en un artículo, me corrige si está incorrecto, pero pasa a ser como los demás clérigos de la fraternidad, suspendidos a divinis. El Papa Benedicto escribió en esa carta, y este es el comentario que quiero hablarlo con usted, porque muchas personas lo utilizan en contra de la fraternidad. Sí. Dice el Papa Benedicto XVI en la carta que él le envía a los obispos, explicándole a los obispos católicos del mundo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero él habla, uno de los párrafos dice, hasta que las cuestiones relativas a la doctrina no se aclaren, la fraternidad no tiene ningún estado canónico en la iglesia, y sus ministros, no obstante, hayan sido liberados de la sanción eclesiástica, no ejercen legítimamente ministerio alguno en la iglesia. Le pregunto, ¿qué significa esto? ¿Son válidas las misas, los sacramentos que ustedes ofrecen en la fraternidad? Sí. Y si son legítimos los sacramentos. Sé que es mucho. Sí, no. Para mí es una pregunta muy, muy importante, pero para contestar de un modo que se puede entender la cuestión, quiero ¿cómo se acercarme del problema de un modo un poco especial. ¿Por qué? Todas estas leyes son leyes disciplinarias. Bien, la Iglesia como sociedad necesita estas leyes para el buen orden en la sociedad. Como en toda sociedad, hay una cantidad de leyes que dicen cómo se organiza y bien. Hay situaciones en las cuales la aplicación literal de estas leyes de disciplina van a causar daño. Son cosas muy especiales, situaciones muy especiales. Vamos a probar con un ejemplo. El ejemplo es por ejemplo, un incendio, o un otro es las señales del tráfico, un rojo. Bien, normalmente al rojo se para. Es la ley, hay que pararse al rojo. Pero también el Estado sabe que hay excepciones. A veces hay algunos coches, máquinas que pasan y sin problema. Ya necesitan de hacer ruido, sirenas, pero pasan. Es rojo, pero pasan. ¿Por qué? Porque hay un bien superior que entra en la cuestión.
El otro es el fuego. Si hay una casa que está en fuego, aquellos que tienen el cargo, que son oficiales para ocuparse del fuego, son los bomberos. Es normal, son los bomberos. Pero si los bomberos no llegan, cada uno capaz, cada uno que puede hacer algo, necesita, tiene el deber de hacer lo que pueda para impedir, para parar este fuego. Y eso es el punto. Entonces, la ley que dice, no, son los bomberos los responsables. Este momento no están bien. Se pasa a otra situación. Cuando se mira la situación de la iglesia desde el concilio, a veces se ve un poco más, a veces no se ve, pero es así. Y si se mira el total de la situación de la iglesia, se puede entender que la situación es, discúlpeme, lo que llamamos una situación de emergencia. Es un poco como Katrina en la nueva New Orleans. Sí, el huracán, la Sí, tormenta. huracán que destruye todo. El agua que entra, la policía, los bomberos, los hospitales. Nadie puede hacer más. Todo es paralizado y cada uno se salva como puede. Es muy clarísimo que en este momento querer aplicar las leyes normales no vale. Hay que mirar más alto, más arriba. Y es lo que pasa en la iglesia. Y desde el inicio, el Monseñor Lefebvre se basa sobre el derecho, sobre las excepciones previstas en el derecho. Hay un ejemplo que puede iluminar, que es muy interesante. Es el peligro de muerte. La ley de la iglesia normal dice que un sacerdote, por ejemplo, ortodoxo, no católico, claro, no vamos a él, de nada, está fuera de la iglesia, él es cismático, entonces es comulgado, todo eso. Es verdadero sacerdote, sí, pero nada. Pero la misma iglesia nos dice, si uno está en el peligro de muerte, hay un accidente en la calle, está aquí por morir en la calle, hay un ortodoxo aquí, un sacerdote ortodoxo. En este momento, para la salvación de este alma, se puede ir a este hombre cismático, prohibido de todo, de dar la extrema unción, eso es todo totalmente legítimo. Entonces, en este momento, para salvar la alma, la iglesia saca todas estas restricciones que son necesarias en un tiempo normal. Pero aquí no es normal. Entonces, se olvide todo eso. Lo que cuenta es salvar la alma. Y este ejemplo es lo que hemos usado para bien mostrar hay un peligro de muerte hoy que no es tan físico, sino moral, espiritual, a causa de la negligencia de los ministros, que es muy fuerte, muy generalizada. Un Papa Pablo II, en su tiempo, creo que fue en 81, dice que la herejía está difundida en toda la iglesia con llena manos. La herejía difundida en todos los lugares. Pero la herejía mata. Mata. Entonces, es muy importante en una situación que la gente reciba la verdad. Y también por los sacramentos. Hay tantísimos sacerdotes que no creen más en la presencia real.
que no creen que la misa es un sacrificio. ¿Y qué hacen esos? ¿Qué reciben las almas? Entonces, las almas mueren, tienen hambre, hambre de la gracia, que no reciben, o tampoco, tanto poco. Entonces, hay almas que son totalmente escandalizadas por lo que hacen los sacerdotes al altar y todo eso, que no pueden más, ir más, andar más a estos sacerdotes. Son aislados, son como perdidos. Y llegan a nosotros, piden la ayuda. Nosotros necesitamos de ayudar. De nuevo, en necesidad de hacer lo que se puede. Bien que reconozcamos totalmente todas las leyes normales de la iglesia, pero hay que ver que hay situaciones en las cuales si se aplica, se hace daño. Exacto. Y yo también hablando con Roma, le decía, daría el ejemplo del buen samaritano. Hay un señor, nuestro Señor que dice, hay una persona herida, hay un levita, hay un sacerdote. Son aquellos que tienen todos los poderes, los derechos, ¿no? ¿Qué hacen? Pasan, no se ocupan. A un samaritano que es totalmente extranjero de todo eso, él se ocupa. Él se ocupa del herido. Y dice, es lo que hacemos nosotros. Y por eso también, desde el inicio hasta ahora, siempre hemos dicho, nosotros no inventamos una misión. Vamos solamente a la gente que nos llama. Y es el principio de todo el crecimiento de la fraternidad. Jamás hemos planificado si hay que ir en este país. No, siempre hay pedida, decimos si es verdadero y correcto y vamos por lo que podemos en estos lugares. Esto realmente es una aplicación estricta de todo eso. Es ayudar lo que tenés que mueren de hambre en la iglesia. Sabemos bien, no tenemos un poder ordinario, no, pero vamos así. Es muy importante, pero también es también ligado a esta cuestión de toda la misión de la iglesia, del cómo es posible que sea legítimo y de nuevo, en el peligro de muerte, la iglesia dice también en su derecho que la ley primera, la que domina todo, es la salvación de las almas. Y puede parecer desordenado, decimos así, pero es un desorden que hay que incluir totalmente en un desorden mayor que la situación de la iglesia, que es catastrófica, y más, la confusión de hoy es enorme, hace duelo de ver eso. Sí, lo que vivimos ahora es 100.000 veces peor que lo que estaba sucediendo en los 80. Sí, claro, pero son consecuencias. Para nosotros, lo que vemos hoy no es nuevo. No es como una intensidad más grave, no. Es solamente la aplicación más o menos regular de los principios del Vaticano II y de las reformas. Nada más. Eso sí basta para explicar lo que pasa. Correcto. Su excelencia, le pregunto, ¿sería correcto decir, porque yo he escuchado personas decir esto, que por los términos legales, ¿verdad? Toda esta situación que tienen ustedes, en cierto sentido, los sacramentos son válidos, pero están siendo hechos en una forma ilícita? ¿Es correcto decir eso? No lo digo, no es correcto. ¿Por qué? Y eso es una cosa que es muy interesante, pero jamás se verá dicha de la autoridad. Y lo explico así. Roma ve, nos conoce, hemos discutido eso, ve, nos analiza, nos observa, ve el trabajo que hacemos. Y saben
que el trabajo es bueno. Yo le he oído directamente del representante de Roma, era el cardenal Castrillón en su tiempo, que era el jefe el presidente de la comisión eclesial de allí, a una reunión, la primera vez que hemos encontrado, había monseñor, 3 obispos de los 4, y el cardenal Castrillón decía, hablando de la fraternidad, los frutos son buenos, entonces hay el Espíritu Santo. Ujú, Lo ha dicho así. ujú. Un monseñor Pozzo, al final, no era así al inicio, pero al final, entonces, después años de discutir con nosotros, ha dicho a una persona del cual lo tengo, la fraternidad tiene los medios para hacer salir la iglesia de esta crisis. Son palabras muy fuertes, Oh, sí. muy fuertes, Ujú, pero es un hombre que conoce la cosa, que ve, que ha visto, nos ha conocido, etc. Es capaz de decir eso. Bien, ¿qué significa todo eso? Significa que, bien que al nivel puramente canónico hay esta, lo digo así, apariencia de irregularidad, es la palabra que se usa ahora, ujú. irregular, porque no tenemos el reconocimiento. Bien, eso es un hecho. Pero al mismo momento, hay al modo práctico, como si la iglesia cierra los ojos y deja pasar. Un poco como hay un policista, el fuego, el señal es rojo, pero el policía dice, pasa, pasa. Es de este tipo. Y es claro que este modo muy pragmático jamás se puede explicar porque es como una excepción práctica, pragmática a la ley. Ujú. Y le puedo dar unos ejemplos de eso. Porque hay mucho, no hay solamente un elemento, hay muchísimos que muestran que en la práctica las relaciones que tenemos con Roma se desarrollan como si fuésemos normales. Por ejemplo, varias veces yo mismo fui nombrado juez para cosas de la iglesia. Una vez también fue como una apelación a la congregación de la fe. La congregación de la fe me ha nombrado para ser juez, una cosa en la cual un sacerdote había hecho apelación a la congregación de la fe. Y si estoy totalmente irregular, no lo puedo hacer eso. Pero Roma lo ha dicho. Un otro ejemplo que es también más preciso, más delicado, son las cuestiones de las censuras que son reservadas a Roma, que se llama la penitenciaría. Hay pecados que traen consigo penas, censuras, y algunas de esas censuras, por los pecados los más graves, son reservadas a Roma, eso es al Santo Padre. Por ejemplo, un pecado contra la Sagrada Eucaristía, o un sacerdote que violenta el sigilo de la confesión, el secreto de la confesión. Son pecados gravísimos y la Iglesia castiga con una censura. Y nadie puede suprimir la censura sino el Papa mismo. Bien, pero en la práctica, ¿cómo pasa? Muchísimas veces un sacerdote que se encuentra con tal caso va a dar la absolución, pero para la validez del acto necesita en el mes de contactar Roma. Es Roma que va a dar la respuesta. Entonces nosotros le hemos hecho, ahora puedo decir desde 20 años, no es nuevo.
y más antes, pero bien. A un caso, uno recibe este castigo, esta censura, un sacerdote nuestro da la absolución, da también una penitencia, y escribe a Roma, se escribe a la penitenciaría. Bien, todos los casos, absolutamente todos los casos, Roma nos ha contestado, usted ha bien hecho, su absolución fue lícita, no solamente válida, sino lícita, y a veces han dicho, la penitencia que ha dado es conveniente o no conveniente, hay que dar un poco más, bien, pude todo en este nivel, pero cada vez era este sigilo es bueno. Es la confesión. En un tiempo en el cual oficialmente se decía la confesión de los sacerdotes, la fraternidad, son invalidez y todo eso. En los casos peores de Roma, en el ámbito de la confesión, que es muy secreto, porque jamás escribimos el nombre de la persona, jamás. Y después, cuando se recibe el documento de Roma, se debe destruir. Hay el obligo de destruir inmediatamente. Entonces, no hay pruebas. Correcto. Sí, pero es así, es la práctica. Un otro ejemplo, hemos tenido problemas con el obispo de Ratisbon de Regensburg por las ordenaciones sacerdotales. Él, hasta ahora, cada año protesta diciendo usted no tiene el derecho de ordenar sacerdotes, son mi diócesis, yo soy el responsable de mi diócesis, usted necesita mi permiso y todo eso. Bien. Y nosotros hemos hablado con Roma de este problema. Y varias veces, lo sé, han intervenido Roma a este sacerdote para decir, calma. Y lo sé, lo tengo. Tengo una carta de Monsignor Pozzo, que era el secretario de la comisión, que me dice, usted puede ordenar sus sacerdotes sin pedir la licencia al obispo. Es conveniente de avisarlo de todo. Y en otro caso, cada vez que hacemos ordenaciones al diaconato, al sacerdocio, Roma nos ha pedido que demos a ellos la lista. Todo eso significa, de un modo, de nosotros el respeto de la autoridad, y del otro lado, aceptan este respeto de la autoridad, porque ejercen también un poder. Cuando nos dicen que, bien, envíanos la lista, significa algo. Pero de nuevo, todo eso es muy discreto, es calma, en el nivel práctico, y todo eso pasó antes de Papa Francisco. Papa Francisco que va a darnos aún más, como la delegación para el poder de confesar. Monsignor Pozzo dice también para la extrema unción, bien, se lo dice. Y ¿cuál fue la diferencia con lo que Francisco? Sé que esa es una de las preguntas que la podemos contestar ahora, ¿verdad? Que Francisco les concedió a ustedes la posibilidad de confesarse a los fieles, a los católicos. Sí. Bueno, a todos los católicos pero sin del mundo sin límite, exacto. Que me parece una decisión buena. Claro. ¿Qué importancia tiene eso y qué muestra? Lo que digo, si tomamos el ejemplo del fuego, del incendio. Sí. Bien, ahora, nosotros estamos a probar de parar el incendio. Bien, ¿qué pasa con esta delegada del Papa? Es como recibir el costume del bombero. Sí, el uniforme. Sí, ahora no solamente estamos trabajando, el trabajo es lo mismo, se va a decir lo mismo, pero esta vez tenemos el costume. El uniforme, exacto. Ya no necesita, antes necesitaba un permiso, era lo que tenían que hacer. Antes era, como le he dicho, ya. Roma que nos dice sí, es lícito, otros que dicen que no,
pero de nuevo, en las pruebas, las más graves que son las censuras, siempre hemos tenido, y hay que saber que la penitencia trabaja muy, muy cerca del Papa. Se le presenta al Papa, porque es realmente el Papa que da la absolución de la censura. Correcto. Y entonces es disposición del Papa. Qué bueno. Esto muestra también, porque a mí me han dicho a veces cuando refiero personas a alguna de los lugares donde ustedes están, Sí, pero ellos no están en comunión. sí, la idea de comunión también. Ajá. Yo he protestado a Roma porque eso lo han dicho, hasta ahora lo dicen, que no estamos en llena comunión. Y yo he dicho, y fue también a Monseñor Pozzo, le he dicho, yo protesto porque se juega en una ambigüedad del término. ¿Por qué? Porque en la cabeza de cada católico, cuando se dice que uno no está en comunión o en llena comunión, significa que está fuera. Exacto, sí. Y le he dicho a él, usted sabe que no es verdadero. Usted sabe bien que estamos dentro. Pero hacen uso de este término de llena comunión con una nueva idea, que es una idea que fue desarrollada después del concilio, con la idea de la iglesia como comunión. Ese nuevo término, una nueva idea, y es lo que usan, decimos, los jefes, los prelatos, algunos, pero de un modo general, no es la idea. La idea en la gente es siempre la misma. Si uno no es en ella comunión, está fuera. Y aquí hay autoridades que no, que saben bien, que reconocen que estamos dentro. Pero sí hay una irregularidad. Y hacen uso de esta palabra, non llena comunión, para hablar de esta irregularidad. Pero irregular no significa fuera. Y entonces es un engaño de hacer uso de esta palabra. Correcto, ¿no? Y las acciones, por ejemplo, recientes del Papa Francisco con ustedes, es lo que yo utilizo para mostrarle a la gente, ellos no están fuera. Si no, el Papa Francisco no hubiese podido decir esto Y el Papa para los fieles. Francisco, Amén. sí, personalmente, pero le he visitado varias veces, él me ha dicho directamente así, yo no me voy a condenar vos. Y más, me ha dicho así, yo tengo problemas, hay gente que me hace problemas cuando me ocupo de ustedes. Pero yo les digo, mire, yo me ocupo de anglicanos, de protestantes. ¿Por qué me molestan? ¿Por qué no podría ayudar a estos católicos? Él me decía así. Bien. Y continuaba diciendo, y yo sabe también que ustedes también tienen problemas en su ámbito, en la fraternidad. Hay gente que no está contenta de todo eso. Y continúa diciendo, no me parece bien de presionar. Hay que dar tiempo. Hay que ir despacio. Okay. Y es lo que pasa. Claro, claro. Vamos despacio. Exacto. Entonces, los sacramentos sí son legítimos. Son sacramentos. Bautismo. Para mí sí. Yo, de nuevo, pienso que se puede explicar como una suerte de tolerancia, de un modo de pasar que no corresponde a la ley. Entonces, aquellos que quieren seguir la ley van a decir, no, es justo, la luz es roja. Correcto. Y sí, es roja. Pero la validez. Por ejemplo, cuando usted hace una Santa Misa, Cristo se hace presente en la Eucaristía. Clarísimo. Oh, sí, ¿Por qué? ¿Me podría decir por qué? Porque es simple. La validez depende de elementos que no miran a la liceidad. Solamente para un sacramento válido se necesita la materia, la forma y el ministro con la recta intención. Cuando hay los tres, es válido. Les doy un ejemplo que es horrible.
la misa negra. Ah, Misa negra es un sacrilegio horrible, pero hecho por un sacerdote. Un tal misa negra es válido. Es válido. Es más grande sacrilegio que se puede imaginar. Pero con eso se puede entender que hay casos de validez con elementos menores que se puede entender que sí. Sí. Uno que es sacerdote, por ejemplo, los ortodoxos, ujú. tienen misas válidas, pero ilícitas, porque no son miembros de la iglesia. Es como un robo. Se Correcto. han ido de la iglesia con sus sacramentos. Son sacramentos de la iglesia. Pero los sacramentos obran, Cristo obra, los sacramentos es obra de Dios. Por eso, Sí, ¿verdad? el, Cristo el, obra. el problema estará al nivel de la efectividad. Es decir, qué gracia van a recibir. Mm, Porque la definición del ex opere operato, ujú. del sacramento, es non ponentibus obicem. Para aquellos que no ponen un obex, un elemento de oposición. Y ser cismático fuera de la iglesia pone un tal Claro. obex. Sí, no, eso es grave. Es grave. Sí, Sí, es muy claro. grave.